Si ven, van a ver que el territorio que estamos viendo ahora es mayor al que tiene China hoy. Estos no eran territorios de China en esa época, pero eran todos vasallos. Corea, lo que hoy es Vietnam, Laos, Birmania, Nepal. Y un territorio mucho más grande que ocupa inclusive lo que hoy es Mongolia y parte de Kazajistán. Era un estado realmente muy grande. Pero ¿qué va a pasar? Como vimos en el video, habla del siglo de las humillaciones. Así literalmente China ve esa parte de su historia. ¿Sí? China en esa época, en 1839, era lo que es hoy básicamente a nivel internacional, una potencia enorme. Vamos a 1839. En 1839 en Europa había pasado hace poco las guerras napoleónicas. ¿Sí? Una Europa devastada a nivel interno, pero a pesar de eso continuaba la colonización a nivel internacional. Si ustedes piensan en África, en esa época era casi totalmente europea. Si bien en América del Sur y América Latina nosotros nos independizamos y demás cosas, África era un continente totalmente europeo y buena parte del sudeste asiático, como India también, y parte de China, y querían ser parte de China. ¿Se entiende cómo viene la mano? Una Europa financieramente quebrada, pero a pesar de eso continuaba expandiéndose colonialmente, principalmente Inglaterra, Reino Unido, Francia, Portugal y Holanda. ¿Cómo se da la guerra del opio? ¿Escucharon hablar de la guerra del opio alguna vez? Del opio. ¿Sí? ¿Qué pasaba? China en esa época era rica y autosuficiente, ¿sí? Pero tenía un solo puerto que era el de Cantón, donde entraban mercaderías extranjeras. ¿Qué pasaba? Inglaterra era el país europeo que más demanda tenía de productos chinos. La seda, la porcelana, el té. Y a su vez, Reino Unido en India estaba produciendo opio. Y el emperador chino había prohibido el consumo del opio. Pero los ingleses decían, tenemos mucho opio, aquí se lo vamos a vender cerca. A los chinos. Pero China no quiere comerciar, porque es autosuficiente y no le interesa la occidentalización de su cultura. ¿Qué hace entonces Reino Unido? Lo que mejor ha hecho política internacional, invadir, conquistar y hacer guerras básicamente. En esa primera guerra de opio, Reino Unido le gana a China. Acá se ve claramente la diferencia tecnológica que había. Ven los barcos chinos, que eran 100% de madera, y cómo los buques británicos eran de otro metal. Metal no es la palabra correcta. Acero. O sea, marítimamente, Gran Bretaña, Reino Unido, venció totalmente la armada china y abrió los puertos. En realidad no los abrió tan así. Por eso hubo una segunda guerra del opio, que ahí se unió Francia, Portugal y Alemania. Parcialmente Alemania. Principalmente Reino Unido, Portugal y Francia. Con esa segunda guerra del opio se abre el mercado chino, y en esta imagen figurativa de la época se ve como una especie de pizza, si se quiere, China, y como las potencias europeas, la reina Victoria del Reino Unido, William II, San Nicolás II, este es un samurái japonés y esta es Marianne, la figura icónica de la República Francesa. El samurái está viendo qué tajada tomar, porque en ese entonces Japón no había invadido China, pero viendo la debilidad de China, esa imagen dice, ¿a dónde voy? O sea, ¿qué me voy a apropiar de China? Esta imagen también. ¿Qué les evoca esta imagen? O sea, ¿qué les parece que puede estar representando? Excelente. El pequeño samurái de la pequeña isla alejada, venciendo, si se quiere, un gigante torpe, que no puede ponerse ni siquiera de pie para combatir. Eso representa la imagen. Un ejército quizás gigante numerosamente, pero incapaz de vencer a los japoneses. ¿Se acuerdan que yo les dije que en 1911, como hicimos la trivia, termina el último imperio chino, la última dinastía? ¿Sí? En ese año se funda el Kuomintang, que es el partido nacionalista, ¿sí? Por Sun Yat-sen. Al próximo año
cuando fundan la República de China, en 1912, República de China, escuchen bien el nombre, es el nombre de República de China, todavía no es República Popular de China, ¿sí? Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek. Sun Yat-sen, si bien es un nacionalista, hasta el día de hoy el Partido Comunista lo reconoce como una figura súper importante para la historia de China. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es como, voy a traer un ejemplo nacional, pero es como si hoy nosotros, el peronismo, reivindicase que el Partido Conservador de Roca fue central para el nacimiento de la nación, que quizá mucha gente sí lo piensa, pero básicamente sería explícitamente decir eso. No, el Partido Conservador no es el peronismo, pero ayudó a que Argentina fuera una potencia. Así es hoy con estos dos personajes, con Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek. No, con Chiang Kai-shek no, con Sun Yat-sen no. Después, aquí hay un proceso que lo voy a sintetizar. Hay invasiones, hay división del territorio, ¿sí? Como pensamos en los feudos europeos, es una palabra que no se aplica tajantemente a lo que pasó, pero para que lo entendamos rápidamente. Se dividió como en feudos China, en la parte que no había sido invadida por las potencias europeas. Y otras regiones, como el Tíbet, como Mongolia, como Manchuria, se independizaron de China. O sea, fue una fragmentación total del imperio. En el 1921 nace el Partido Comunista Chino. Piensen ustedes que 4 años atrás, en 1917, empezó la revolución bolchevique. La URSS influyó directamente en China para que naciera el Partido Comunista Chino. Pero también, a espaldas del Partido Comunista Chino, por miedo de que ganase el nacionalismo, también lo financiaba. ¿Me explico? O sea, es como que Rusia, la Unión Soviética no quería perder de ninguna manera, ¿sí? O sea, financió tanto a los nacionalistas como a los comunistas. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que los nacionalistas fueran el bando vencedor y que a futuro fueran un enemigo. Después del 27 al 37 es la Guerra Civil China, que es básicamente entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, ¿sí? Son dos partidos muy claros, los nacionalistas y los comunistas. En esa época, en esos 10 años, hay una guerra civil en la cual Japón, como empiezan a ver si ven acá, comienza a conquistar territorios chinos o áreas de influencia china. Por ejemplo, las Ryukyu, las islas Okinawa, Taiwán, Hainan, Manchukuo, que se hizo un reino, que es Manchuria, y la costa más fértil y más productiva del este chino. ¿Sí? ¿Ven cómo aquí se independizó el Tíbet, Mongolia exterior? O sea, fue una fragmentación total del Estado y una conquista por parte de Japón. Y una guerra civil adentro. O sea, toda una guerra externa, interna e independencia. O sea, durísimo. Durísimo. O sea, vos ves esto básicamente fue en el 39 la última conquista. Vos decís, o sea, en 1939 China estaba destruida. Y en ese contexto peor todavía porque empieza la Segunda Guerra Mundial, en el 39, y hacen esto, que es muy interesante. Ambos partidos deciden unirse contra los invasores japoneses. Coinciden en que el rival, o sea, del Partido Comunista, el nacionalista, si se quiere, es una enfermedad de piel, pero que el japonés es un cáncer, digamos. O sea, que es mucho peor un japonés que mi rival adentro del Estado. Y deciden unirse temporalmente para vencerlos. A su vez se le suma Estados Unidos en el 41, lo cual es un favorazo que le hizo Estados Unidos en esa época, y ya sabemos que en el 45 terminan con 2 bombas nucleares en Japón. Terminado esa época, esa guerra contra Japón, ¿qué piensan que son ustedes los dos partidos? Bueno, los expulsamos a los japoneses, ¿qué hacemos ahora? ¿Vos decís que volvieron la guerra entre ellos? Tal cual. Vuelve la guerra interna, o sea, chavo, lo sacamos, vuelve la guerra interna. Faltó decir acá, en esta época es cuando Mao se hace conocido en la Segunda Guerra Mundial por la Larga Marcha. En esa época él va a luchar al norte y va por todas las ciudades juntando voluntarios. Y es ahí que empieza a ganar su fama militar Mao. Acá. Bueno, se rearma la guerra en China. Bueno, antes de eso, quería que vean estos gráficos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que China históricamente fue una región rica y poblada? ¿Sí?
Miren en el 1700 cómo estaba una potencia. Mirá, acá dice participación de Asia en el PIB mundial. Casi 60% tenía Asia y China era. Y ven cuando es el siglo de las humillaciones, en la guerra del opio, cómo baja. ¿Ven? Cómo cae, después viene la Segunda Guerra Mundial, la invasión japonesa, la guerra civil, los señores feudales, los señores de la guerra. Y después, con Mao inclusive, va creciendo un poquito, como ven. Y después, bueno, acá sí, efectivamente, es después el otro desarrollo. Esto es Asia, ¿no? No muestra tanto lo que es China, por eso no es tan abrupto el crecimiento, porque estamos viendo Asia. Pero ven la relación que hay entre China y Asia, como cayó China y cae Asia. Comienza a crecer China y comienza a crecer Asia. Acá, porcentaje del PIB global, vean cómo cae China en la parte roja, cae, tenía el 35%, cae, mientras Estados Unidos al contrario, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eso es proyección del 2050, acá dice. Y esta es India. ¿Ven cómo cae y vuelve a levantarse? Por eso decir que históricamente China y Asia fue una región muy importante y muy rica en el mundo. No es que es hoy. No, hoy China es rica y poderosa. No, o sea, históricamente fue una nación rica y poderosa. Eliminó el problema externo, vuelve la guerra civil interna. Entonces, del 45 al 49 se reanuda la guerra civil, en donde gana el Partido Comunista Chino, o sea, Mao. ¿Qué hace el Partido Nacional? En vez de quedarse a morir, decide ir a Taiwán. Cruza y va a Taiwán. Y vos decís, bueno, se huyó un poco más, pero no se escondió. Listo, vamos y medimos Taiwán y terminamos de eliminar al Partido Nacional. Lo que pasa es que en esa época Estados Unidos interviene en el estrecho y no permite que la República Popular de China termine de exterminar al Partido Nacionalista, que es Chiang Kai-shek. Es como si acá, no sé, hubiera una guerra civil entre peronistas y radicales y uno de los bandos escapa a las Malvinas e interviene una potencia extranjera para que no se termine de aniquilar una a la otra. Es así de loco, si se quiere, es un caso muy atípico. Y el Partido Nacionalista que va a Taiwán es la República de China, que es la que se fundó después de la caída del imperio. Yo dije, en 1912 nace la República de China. Esa China es la que sigue en Taiwán. Y esa China es la que reconoció en la ONU. O sea, la República Popular de China, la continental, no era reconocida en la ONU, pero sí Taiwán. ¿Sí? Parece contradictorio, paradójico, pero es lo que le convenía a Estados Unidos en ese momento. Que no tuviera ningún ente internacional China, la República Popular de China, pero la República de China, Taiwán sí. Se entiende el contexto, ¿no?